Bien, en esta oportunidad vamos a ver acerca de la evolución de la Iglesia cristiana desde el siglo I hasta el quinto siglo. El punto de partida de la Iglesia cristiana en el siglo I se ve que la vida, la muerte y resurrección de Cristo ha sido muy importante para el inicio de la Iglesia cristiana. También la proclamación del Evangelio como la formación de las primeras comunidades cristianas. Las enseñanzas de Jesús, los milagros que realizó fueron fundamentales para el establecimiento de la iglesia cristiana. También vamos a ver el papel de los apóstoles y la expansión temprana. En esta parte es fundamental la misión que realizó Pedro, como también Pablo, ya que ha sido crucial para la expansión del cristianismo. Luego de la ascensión de Jesús, como también la función que realizaron los apóstoles. Ahora vamos a ver las características de la iglesia cristiana, donde vamos a mencionar primero la adoración y prácticas, donde nos dice que a un inicio en la iglesia cristiana la adoración se realizaba en la sinagoga y también en las casas privadas. Otra de las características son las enseñanzas de los apóstoles, eh, donde los apóstoles eran vistos como portadores de la autoridad y de la verdad, quienes revelaban la palabra de Cristo. Siguiente, Priney. También es importante mencionar en el siglo I que la iglesia cristiana sufrió persecuciones, así como también desafíos. Persecución temprana, porque los cristianos enfrentaron persecuciones bajo el Imperio Romano, como también por los emperadores Nerón y Domiciano, son vistas como conflictos proféticos entre el cristianismo y el paganismo romano. Así como persecuciones, también existieron desafíos internos, eh, como persecuciones externas, ¿no? Que la iglesia primitiva también enfrentó, como la aparición de herejías y disputas doctrinales, y estos problemas llevaron a la necesidad de clarificar y defender la fe cristiana, ¿no? Y también es visto como el reflejo de las luchas que el cristianismo enfrentaría a lo largo de la historia. Bien, vamos a continuar con el ciclo 2. A continuación vamos a presentar las persecuciones que enfrentaron los cristianos en el ciclo 2 y cómo estas pruebas se han alineado con las profecías bíblicas que nos ofrece esperanza y fortaleza en los tiempos de dificultad. En los primeros ciclos, como ya se mencionó del cristianismo, los seguidores a Cristo han enfrentado severas persecuciones, no solo por parte de los paganos, sino también por los judíos, que según Juan en el capítulo 8, versículo 44, nos indican que actuaban bajo la influencia de Satanás. Esta hostilidad se debía a la oposición al cristianismo que se percibía como una amenaza tanto por las creencias paganas como para la estabilidad del imperio. Entonces, durante este ciclo, varias olas de persecuciones golpearon la iglesia. Emperadores como Trajano, Marco Aurelio, Septimiano, Severo y Decio promovieron políticas que buscaban sofocar la expansión del cristianismo por considerarlo una amenaza hacia el orden establecido. Entonces los cristianos eran vistos como subversivos debido a que rechazaban adorar a los dioses del Estado y por mantenerse leales a la fe hacia Cristo. Y la persecución más intensa se debió por un periodo de 10 años, a partir del 303 al año 313 después de Cristo,
Esta persecución fue uno de los más fuertes en la historia. El personaje Diocleciano implementó edictos que ordenaban la destrucción de las iglesias, la quema de las escrituras cristianas y la ejecución de aquellos que se rehusaban a renunciar la fe hacia Dios. También nos da a conocer la profecía y la esperanza, ya que en medio de estas pruebas, la profecía que vemos en Apocalipsis 2:10 nos ofrece una perspectiva y nos dice, no temas de las cosas que van a padecer. He aquí el diablo que enviará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tenéis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo daré la corona. Esta profecía se interpretó como una predicción de las persecuciones que sufrieron los cristianos y que enfrentaron, y se alinea al periodo de 10 años de intensa tribulación bajo Diocleciano, y en esta profecía se refiere a las fuerzas que trabajan contra la iglesia y en este caso contra el poder imperial y la fe cristiana. ¿No? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de las persecuciones? Los emperadores y el pueblo consideraban a los cristianos como rebeldes y enemigos de los dioses y del imperio, ya que adoraban al Dios del Espíritu y al único, y negaban a otros dioses del Estado. Y como dos tenemos porque las innumerables, los sacerdotes del paganismo se sacaban ganancias de la idolatría del pueblo y los proveedores de las víctimas. También porque los filósofos y los poderosos se negaban a recibir la doctrina nueva, y también la causa principal fue el odio contra los cristianos. Eh, Eso sería. Bien, continuamos con el ciclo 3, en el que vamos a recordar que ha habido el cristianismo siendo como una minoría, es decir, que las enseñanzas de Jesús de Nazaret, la labor de los apóstoles, como ya se dijo, San Pedro y San Pablo, lograron expandir la nueva fe. Sin embargo, era ilegal y peligrosa, como ya se mencionó. En el siglo III, el emperador Decio y el emperador Valeriano son los que resaltan más desde el año 249 hasta el año 251. El emperador Decio fue el primero en instaurar una persecución sistemática, es decir, que implantaba de que los fieles cristianos hagan, hagan sacrificios a los dioses romanos. Sin embargo, los cristianos se negaban a esto y hubo varios mártires en tanto en encarcelamientos y muerte. En tanto, el emperador Valeriano, en el año 253 al 260 después de Cristo, continuó con las persecuciones anteriormente mencionadas. Su objetivo era eliminar a los líderes cristianos, obispos, sacerdotes y diáconos para desarticular la estructura de la iglesia. Ahora, ¿qué impacto hubo en estas comunidades fieles cristianas? Las persecuciones trajo mucho sufrimiento, también fortaleció a la fe y a su población, tanto a todos los fieles cristianos. Hubo sufrimiento, sin embargo, pudieron consolidar las primeras comunidades cristianas. Ahora, en el siglo IV, pasamos siguiente, en el siglo IV ya hubo la fin de las persecuciones en cuanto al aparecimiento del gran personaje que es Constantino el Grande, que tuvo una victoria en la batalla del puente de Bilbao en el año 312 después de Cristo, que emitió el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, legalizando el cristianismo y permitiendo la libertad de culto en todo el Imperio Romano. Quiere decir que a fines de los siglos del emperador de Constantino, el cristianismo ya estaba permitido y ya se declaró como la religión oficial del Imperio Romano. Para terminar, como una conclusión o una meditación, ¿no? Es que los cristianos fueron perseguidos,
pero a fin de eso pudieron consolidar toda su fe y como eran pequeños al principio, al inicio, a este año, en el siglo IV, ya fueron consolidados como una religión legal y principal en el Imperio Romano. Ya, muy bien. Ahora pasamos a lo que es el ciclo 5. En el ciclo 5 podemos resaltar que el cristianismo es, eh, se categoriza como una religión oficial en el año 380 después de Cristo, donde el emperador Teodosio declara que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. En el Concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, el Concilio de Éfeso afirma la divinidad de María como la Madre de Dios. Podríamos decir que en el siglo V el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano y su estructura jerárquica estaba bien establecida con los obispos, los concilios y una teología más consolidada. Sin embargo, también fue un tiempo en el que las divisiones, como el cisma entre la Iglesia del Oriente y el Occidente, entran en las controversias teológicas, como la disputa sobre el nestorianismo y el monofisismo. Eh, ¿Qué puede, y vamos con lo que es la conclusión? ¿Qué es lo que podríamos tener, ¿no? Acerca de todo este avance en lo que es eh, la iglesia cristiana? Vamos a ver que el cristianismo pasa de ser un movimiento religioso marginal y perseguido, así como hemos visto en el siglo I, a convertirse en una religión ya dominante en el Imperio Romano para lo que es el siglo V. Y eso sería todo, docente. Muchas gracias.